vamos a ver la gastritis. La gastritis se divide en gastritis aguda y gastritis crónica. La gastritis aguda es generalmente por el daño agudo, como puede ser en un trauma cráneoencefálico o en pacientes quemados. Entonces, en pacientes quemados hay hipovolemia y finalmente isquemia. Entonces, aquí el paciente desarrolla una úlcera por toda la isquemia. Y aquí el paciente con un traumatismo cráneoencefálico, hay aumento de la presión intracraneal y esto lleva a estimulación vagal, secreción de ácido clorhídrico y finalmente úlcera. Entonces las úlceras por hipovolemia son las úlceras de Curling y las úlceras por traumatismo cráneoencefálico son las úlceras de Cushing. Factores protectores incluye las prostaglandinas, la gastrina, bicarbonato, las células mucosales porque secretan moco y las células foveolares que son las que secretan el bicarbonato. Las prostaglandinas aumentan la secreción de bicarbonato, de moco y el flujo de sangre. Entonces, si un paciente está tomando AINES, inhiben a la síntesis de prostaglandinas porque bloquean a la ciclooxigenasa y entonces estos pacientes tienen el riesgo de tener úlceras. Es muy comúnmente visto en pacientes, digamos, con osteoartritis, o así que todo el tiempo están tomando AINES, que luego tengan una úlcera por la inhibición de la ciclooxigenasa. Ok. Ahora, para hacer el diagnóstico de una gastritis aguda, se necesita la endoscopía. Y para prevenir estas úlceras, hay que darles inhibidores de la bomba de protones a todo paciente con quemaduras, traumatismo craneoencefálico y también con hiperventilación. Ahora, la gastritis crónica se divide en tipo A y tipo B. La tipo A involucra al fondo y al cuerpo del estómago. Generalmente esto es por anemia perniciosa. Y la tipo B solo involucra al antro y respeta al cuerpo y al fondo. Y esta generalmente es por Helicobacter pylori. Entonces, en la anemia perniciosa hay anticuerpos en contra de células parietales y del factor intrínseco de la mucosa. El mecanismo o la patogénesis hay una reacción de hipersensibilidad tipo 4, que son linfocitos que están atacando a las células parietales. Aparte, hay estos anticuerpos, pero estos anticuerpos no son la causa del daño. Los anticuerpos no están dañando a las células parietales, son los linfocitos. Entonces es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Pero los anticuerpos son importantes porque es con esto con lo que se hace el diagnóstico de anemia perniciosa. Aquí, si el paciente tiene dañadas las células parietales, va a tener acloridria, no tiene ácido clorhídrico y, por tanto, hay aumento de la gastrina. Entonces, alta gastrina y alto pH, porque no hay hidrogeniones. El paciente, como tiene anticuerpos en contra del factor intrínseco de la mucosa, o sea, no hay anticuerpos, no hay factor intrínseco de la mucosa porque las células parietales están destruidas, entonces el paciente puede tener deficiencia de vitamina B12, que afecta a los tractos corticoespinal lateral, espinocerebeloso y columnas dorsales. El paciente, cuando tiene la anemia perniciosa, tiene un estrés por toda esta inflamación de los linfocitos. Entonces ya el estrés de estas células del estómago es distinto a su estrés normal. Aquí ya es un estrés inflamatorio. Entonces va a haber una metaplasia. Recordemos que la metaplasia es el cambio de epitelio cuando hay un cambio en el estrés. Entonces aquí hay una metaplasia intestinal. O sea, el epitelio del estómago se vuelve como epitelio intestinal. Y finalmente esto puede llevar a adenocarcinoma del tipo intestinal. Y aquí para la gastritis crónica tipo B, que es con el antro, es Helicobacter pylori. Es la única bacteria que sobrevive en el estómago y tiene ureasa, que finalmente es la que le permite vivir ahí con el ácido clorhídrico, porque la ureasa ya lo convierte en urea y amonio y así, entonces se neutraliza el ácido. Pero aquí hay un daño por el amonio que se genera, etc. Entonces, el Helicobacter pylori lleva a gastritis crónica. Aparte de que pueda producir úlceras, también produce gastritis crónica. Para los estudios de Helicobacter pylori está la serología, el antígeno en las evacuaciones y el aliento de urea. El antígeno
en las evacuaciones y la serología ambos tienen alta sensibilidad y alta especificidad, pero la serología no distingue entre infección previa e infección reciente. Entonces no vamos a saber si el paciente ahorita tiene la infección y por eso tiene la gastritis o no. Entonces generalmente se hace el antígeno en las evacuaciones. Y pues para tratarlo vamos a dar amoxicilina más claritromicina más inhibidores de la bomba de protones. Pero si el paciente tiene alergia a amoxicilina, damos metronidazol. Ahora, después de la terapia hay que ver si ya hubo erradicación de Helicobacter pylori y ahora lo podemos hacer con el aliento de urea, porque el aliento de urea tiene alta especificidad y poca sensibilidad, entonces generalmente no lo utilizamos para ver si el paciente tiene Helicobacter pylori, pero sí para descartar que la tenga. Entonces ya una vez que tratamos al paciente para ver que no tenga, podemos hacer antígeno en evacuaciones y el aliento de urea. Si ambos son negativos, ya hubo erradicación del Helicobacter pylori y todo perfecto. Pero el Helicobacter pylori también produce una inflamación crónica. Entonces, también hay riesgo de una metaplasia intestinal y finalmente el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. Adicionalmente, el Helicobacter pylori también puede producir un linfoma del mucus associated lymphoid tissue, del tejido linfático asociado a la mucosa. Y nada más con los antibióticos, o sea, con erradicación del Helicobacter pylori, este tumor se quita. Pero los demás no, el adenocarcinoma tipo intestinal que pueden hacer por cualquiera de las dos vías, ese hay que hacer restricción. Entonces va a haber que hacer endoscopía para el diagnóstico del tumor y luego hacer una tomografía computarizada para ver si hay metástasis o no y luego ver si se puede resecar. Pero bueno, entonces el paciente con gastritis crónica puede ser tipo A, que involucra el fondo y el cuerpo, que es generalmente por anemia perniciosa, o puede ser por tipo B, que involucra el antro y es por Helicobacter pylori. En ambos casos hay riesgo de desarrollar metaplasia intestinal y luego adenocarcinoma intestinal. Y adicionalmente el Helicobacter pylori puede desarrollar el maltoma. De todas formas, cuando el paciente tiene anemia perniciosa, se le hace una endoscopía para descartar que tenga cáncer. Y con el Helicobacter pylori también el diagnóstico, el estándar de oro para infección con el Helicobacter pylori es una endoscopía con biopsia, y ya después de la biopsia, entre otras cosas, podemos tomar cultivos o podemos verlo en el microscopio de luz. Pero la endoscopia es más invasiva, entonces generalmente por eso empezamos con otras cosas como el antígeno en las evacuaciones. Entonces la gastritis puede ser crónica o aguda. La aguda son las úlceras de Curling por quemaduras que lleva a hipovolemia, o las úlceras de Cushing, que son por traumatismo craneoencefálico que aumenta la estimulación vagal. Y las crónicas es tipo A, que involucra fondo y cuerpo, generalmente anemia perniciosa, y tipo B, que involucra el antro y es generalmente por Helicobacter pylori.